Voy a continuar con el capítulo 8, verso 1. Y Saulo estaba de acuerdo o estaba asintiendo a su muerte, y vino en ese día una gran persecución sobre la asamblea en Jerusalén. O sea, asamblea que sabemos que es lo mismo que iglesia, que es la iglesia de Dios de Jerusalén. Todos también fueron dispersados en las regiones a las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, quienes permanecieron en Jerusalén. Ahora sigue el verso 2. Y hombres devotos se llevaron a Esteban y le hicieron gran lamentación sobre él. Verso 3. Y Saulo estaba haciendo persecución de la asamblea dentro de toda casa, entrando dentro de toda casa y arrastrando hombres y mujeres, entregándolos a prisión. Verso 4. Ellos, en verdad, habiendo sido dispersados, se fueron al extranjero, o sea, fuera del país, proclamando las buenas nuevas, proclamando buenas nuevas, la palabra, o sea, que es el evangelio que está, que dijo nuestro Señor Jesucristo, que se predicara el evangelio del reino. Acá todavía no se había revelado este secreto que estaba oculto en Dios, que es la dispensación de la gracia de Dios. Entonces siempre debemos estudiar cada texto en su contexto, porque sabemos, como se dice, que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y repitiendo lo otro que mencioné, que nosotros debemos comparar los textos con otros textos para poder determinar la doctrina y no hacer la doctrina de un solo texto, con otros textos que pertenezcan a la misma dispensación. Verso 5. Y Felipe, habiendo descendido a la ciudad de Samaria, estaba predicando a ellos el Cristo. Verso 6. Las multitudes estaban poniendo atención a las cosas habladas por Felipe de un acuerdo en su escucha y viendo los signos que estaba haciendo Felipe. Sabemos que los signos eran de todos los que creían. En este caso tenemos a Felipe, y antes estaba Pedro, como leímos. Eran señales que tenían todos los que creían en el evangelio del reino, lo cual ahora no aplica, porque espíritus inmundos o impuros salían de muchos quienes estaban poseídos, gritando con una voz dura, y muchos que habían sido paralíticos y cojos fueron sanados, y hubo gran alegría en la ciudad. Nuevamente, en esta predicación del evangelio del reino se deben aprender estos signos, y no podemos decir que nada más se presentan uno o dos de estos signos, porque entre las señales estaba tomar serpientes, tomar veneno, sanar a los enfermos, hablar en lenguas, incluso los apóstoles resucitaban a los muertos.
como vemos en el caso de Pablo y el mismo Pedro. Creo que ahora no tenemos realmente estos signos se están dando ahora en la presente dispensación. Verso 9. Y cierto hombre, por nombre Simón, estaba en la ciudad, estaba antes en la ciudad utilizando magia y asombrando a la nación de Samaria, diciendo que él mismo ser cierto hombre grande, o uno grande. Verso 10, a quien ellos estaban, o sea, todos los en Samaria estaban poniéndole atención, desde pequeños hasta grandes, diciendo, este es el gran poder de Dios. Verso 11, y ellos estaban dando o poniendo atención a él, porque por él haber estado un largo tiempo, por él haberles asombrado con obras de magia. Verso 12, y cuando ellos creyeron a Felipe, proclamando las buenas nuevas, las cosas relacionadas con el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ellos fueron bautizados, tanto hombres como mujeres. Y el mismo Simón creyó y, habiendo sido bautizado, estaba continuando con Felipe, observando también las señales y actos poderosos que se estaban haciendo. Estaba asombrado. Felipe estaba predicando el reino de Dios, que sabemos que es el reino que está prometido durante los libros anteriores, durante los profetas, desde los libros de Samuel, que está a lo largo de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Se hablaba de un reino, y acá en el capítulo 7 se está ofreciendo el reino. También se habla de bautismo en agua. Sabemos que durante el periodo de los Hechos no solo se practicaba el bautismo en agua, sino que también había un bautismo que era el bautismo por el Espíritu, que está en 1 Corintios capítulo 12, que es un bautismo donde que el Espíritu Santo le da los dones a los creyentes, que es como formando un cuerpo de dones donde unos pueden ser el ojo, el oído, otros pueden ser el pie, la mano, y donde se habla que todos son necesarios en el cuerpo. Yo había dicho anteriormente que este cuerpo que se habla en el bautismo de la 1 Corintios capítulo 12 no es el mismo cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros somos parte de su carne y de sus huesos, habiendo solo un cuerpo que es el de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, en el periodo de los Hechos, el cuerpo que se menciona es un cuerpo es como un ejemplo o una analogía que se hace de los dones que iban a recibir o que recibían en esa época los creyentes, y cómo unos de ellos iban a tener unos dones diferentes a los otros, y entonces se hace la analogía de que unos van a ser el ojo, otros van a ser la boca o el oído, y otros van a ser partes menos importantes. Capítulo 8 con el verso 14. Y los apóstoles en Jerusalén, habiendo oído que
Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, el Evangelio del reino, envió a ellos, a Pedro y a Juan. Ahora sigue el verso 15. Quienes, habiendo descendido, oraron en cuanto a ellos para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. Entonces veamos cómo durante la predicación de este Evangelio del Reino, los apóstoles no solo ponían las manos, sino que en este caso estaban orando para que se produjera el bautismo en el Espíritu, porque había un bautismo en agua, otro bautismo en el Espíritu, que en este caso los apóstoles oraban, y había otro bautismo que era por el Espíritu, que era el que los colocaba en ese cuerpo de dones, del cual se habla en la primera carta a los Corintios. Si comparamos este cuerpo que está en la primera Corintios capítulo 12 con el cuerpo que es el cuerpo, que es la carne y los huesos de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él es la cabeza y que ningún miembro del cuerpo que es la iglesia actual va a ser ninguna parte de la cabeza, porque se trata de que estamos unidos a su cuerpo, no a su cabeza. Entonces continúo con el verso 18. Y Simón, habiendo observado que a través de la imposición de las manos de los apóstoles el Espíritu Santo se daba, trajo ante ellos dinero, verso 19, diciendo: denme también a mí esta autoridad, que en quien quiera que yo pueda colocar las manos, él pueda recibir el Espíritu Santo. Y sigue el verso 20. Y Pedro dijo a él: tu plata contigo sea para destrucción, porque el don de Dios tú pensaste poseer a través del dinero. 21. No tienes parte en esto, parte de mi suerte en esto, porque tu corazón no está recto ante Dios. 22. Refórmate entonces, o sea, arrepiéntete de esta tu maldad y busca a Dios. Si luego si luego el propósito de tu corazón pueda ser perdonado a ti.